Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por estar en este momento, en este inicio de sábado. Dios los bendiga a todos. Es para nosotros un gusto nuevamente poder estar con ustedes. Ya saben que ahora tenemos tres grupos de transmisión, así que eso es más interesante porque no siempre ven a las mismas caras. Así que el día de hoy estoy con ustedes, así como va a estar nuestro hermano Luis, nuestro hermano Henry, y en las perlas, nuestra hermana Selma. Bueno, siempre es para nosotros un gran gusto estar con ustedes. Y en esta ocasión estamos ya en la lección número 8. ¿Cómo se pasa el tiempo, la verdad? Antier estaba platicando con Leandro acerca de lo que se viene. Está muy interesante. Algunas cositas que vamos a estar por ahí mencionando. Yo creo que esta nueva lección va a tener muchos propósitos, no solamente esta guía de estudio semanal, sino vamos a tener por ahí un plus. Así que esperen, pero el día de hoy estamos hablando acerca de Jesús cena con un fariseo y pronuncia amonestaciones contra la hipocresía y la mundanalidad. ¿Cómo vamos a ver eso? Bueno, vamos a estarnos basando en Lucas 11. Así que yo te invito a que busques tu Biblia. Si tú no tienes la escuela sabática, bueno, no pasa nada. Puedes irte a la Biblia, a Lucas 11. Ahí vamos a estar basándonos todo lo que estamos hablando. Pero si tú tienes el interés de descargar esa lección, aunque ya vayamos en la lección número 8, bueno, en la descripción de ese video puedes encontrar un link, es lo primerito que va a salir, un link para que tú puedas ir a la página de Tiempo Reunión y lo puedas descargar. Recuérdenlo, así de fácil. Busquen algún video que tengamos nosotros de repaso de la escuela sabática y van a poder descargar de ahí directamente la escuela sabática que corresponde al mes del video. Así que ¿cómo han estado? Ahí en el chat los estamos saludando. Gracias por acompañarnos, hermanos. Yo sé que ustedes son muy puntuales. Y en la semana una hermana me comentaba acerca de cómo era posible descargar todas las escuelas sabáticas que hemos generado desde el cuarto trimestre de 2018. Ya desde esa fecha hemos estado generando estos documentos. Vamos a trabajar, por ahí nos pondríamos de acuerdo con Leandro para poder subir un solo link donde ustedes puedan descargar en digital, por lo menos en digital, todas las escuelas sabáticas traducidas para que las puedan tener y pueda ser un material de apoyo para el estudio. Por ejemplo, en la vida práctica, esa lección sirve bastante para el tema de poder generar esos estudios bíblicos con más hermanos. El tema del santuario también nos adentra un poco a las raíces del evangelio, del reino de Dios. Así que todas estas escuelas sabáticas tienen esa utilidad. Pero bueno, el día de hoy estamos viendo la vida de Cristo parte 4. Así que si te interesa escuchar ese mensaje y si tú crees que le va a servir a otras personas, agarra este link, compártelo, todavía estamos a tiempo para que vayan llegando las personas. Ahora sí, como nos gusta decir, vayan haciendo un poco de espacio para que más hermanos se vayan acomodando junto con ustedes y puedan seguirnos en la transmisión. El día de hoy vamos a tratar de abordar un tema muy importante, no desde nuestra perspectiva, sino en la perspectiva bíblica. Una de las cosas que a nosotros nos interesa desde Tiempo de Reunión es llevarle no la opinión de Leandro, de Roberto, de Manuel, de Machado, de Henry, no, sino que basándonos en la Biblia podamos obtener una lección de vida para todos nosotros. Eso es lo importante. Así que, si te interesa, quédate. Pero antes de entrar con nuestro hermano Luis, vamos entonces a hacer una oración. Por favor, de la mejor manera, de la manera más reverente, vamos a hacer una oración para que el Señor pueda estar con nosotros. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Padre por la oportunidad que me das de estar con mis hermanos, de darnos oportunidad de abrir el espacio en sus casas, en sus hogares, en este día santo sábado, para poder estudiar brevemente tu Biblia, Padre. En este formato que ahora tenemos de la guía de estudio de escuela sabática, tú nos has dado muchísimas bendiciones para poder tenerlo presente en cada semana. Y por favor te pido de que tú nos puedas acompañar, que lo que digamos acá no solamente sea un comentario individual, sino que sea lo que tú necesites que tu pueblo conozca. Así que Padre, acompáñanos y gracias Dios por todo. Todo se lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén.
Y bueno, así que vamos primeramente con nuestro hermano Luis Machado. Vámonos de lleno con él. Regresando, vamos a hacer un par de anotaciones, vamos a comentar, vamos a seguir invitando a todos los que quieran comunicarse con nosotros, ya sea por nuestro chat aquí en la transmisión en vivo, o si lo pueden hacer en privado a través de nuestros números telefónicos, a través de nuestro WhatsApp, como siempre lo han hecho ustedes. Bienvenido, vamos a tratar de contestar todos los mensajes que nos llegan. Y pues bueno, siempre siempre es un gusto estarles recibiendo, como ahora se están uniendo más. Así que vamos con nuestro hermano Luis Machado. Bien, mis hermanos, muy buenas tardes, muy buenas noches. El Señor los bendiga a todos en esta hora. Es para mí un gozo estar, hermanos, dispuestos a compartir con ustedes la palabra de Dios. Agradecemos a Tiempo de Reunión, este canal que nos da el privilegio a esta familia tan grande que va creciendo, la cual permite llegar a los hogares, a los corazones de cada hermano que se conecta para el estudio de la escuela sabática. En esta oportunidad está conmigo la hermana Daniela Copete y su servidor Luis Machado. Bien, mis hermanos queridos, sin más preámbulo, vamos entonces a introducirnos en esta hora al estudio de la palabra de Dios. Hemos llegado a la octava lección de escuela sabática y tiene como título: Jesús cena con un fariseo, pronuncia amonestaciones contra la hipocresía y la mundanalidad. Así de que vamos a iniciar, hermano. El estudio está basado en el libro de Lucas, el capítulo 11, el verso 37 al 12, del 37 y del 12 al 12, de Lucas 12, 12. También está basada la lección de escuela sabática en esta hora. Los personajes, hermanos, que aparecen allí: Jesús, fariseos y abogados. Vamos entonces, hermanas, sin más preámbulo, hermanos queridos, a usar la palabra de Dios. Vamos a hacer una pregunta inicial muy interesante. ¿Con quién cenó Jesús en cierta ocasión y qué fue lo que le sorprendió a su anfitrión? Lucas capítulo 11, versos 37 y 38. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Muy bien, hermanos, gracias, hermana. Miremos entonces, hermanos, lo que ocurre aquí en esta escena. Jesús era con un fariseo y el fariseo solo se sorprende con Jesús que no se haya lavado las manos. Así es de que el hombre esperaba que Jesús estuviese de acuerdo con la tradición, mis queridos hermanos. Por eso el anfitrión se sorprende de cómo es posible que el maestro no se lave las manos, si era costumbre de los fariseos hacer esto realmente, mis queridos hermanos. Entonces miremos de que lo que sorprende a la anfitrión es que el Señor Jesús, hermanos, no se lavó las manos. Entonces vamos a mirar, hermanos, con qué acusó Jesús a los fariseos debido a su respuesta. Vamos a leer lo que dice el 39 al 40. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Hermanos, impresionante. El Señor Jesús estaba dando una cátedra sabia a estos hombres que vivían de apariencia. ¿Qué es lo que pasaba, mis queridos hermanos? Estrictos estos fariseos, hermanos, en poder llevar las leyes que habían ellos implementado, este tipo de cosas, hermanos, y simplemente contradicciones, lavando los platos muy meticulosamente. Eran muy estrictos en esto. Pero realmente lo que Jesús quería darles a entender a ellos, hermanos, que no es lo externo lo que realmente importa. Lo que realmente importa, mis queridos hermanos, es que cómo estamos por dentro. ¿Qué tenemos por dentro?
Así de que Jesús le deja descubierto allí y le dice claramente, fulminante, ustedes están llenos de rapiña. Otras palabras, hermanos, están sucios, por así decirlo. Es impresionante cuando esta declaración se hace, hermano, la llevamos en el contexto real de hoy en día y la pregunta es, o lo que se puede decir lo siguiente, hermanos, estos fariseos vivían una vida de apariencia. Jesús sabía y estaba dejando en descubierto tal cual como eran ellos. Ahora, vamos a seguir avanzando para seguir comentando esta historia porque es muy interesante, mis queridos hermanos. Bien, hermanos, entonces como vamos diciendo, vamos a seguir avanzando, mis queridos hermanos, en esto. Ahora, como dije claramente, estos hombres solo les interesaba lo externo. ¿Con qué quiso Jesús que sustituyeran la purificación de los vasos? Vamos a ver en el versículo 41. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Hermanos, es impresionante. Jesús le dijo, otras palabras, ustedes sean dadivosos, sean misericordiosos, hermanos. Estos fariseos eran tremendos hipócritas, porque lo voy a decir así porque es real. Ellos estaban dados, hermanos, en seguir la tradición, pero no servían. Hermanos, tenían que estar llenos de compasión, de amor, de Dios, realmente, de la misericordia del Señor. Pero ellos vivían la apariencia. Querían mostrarse una cosa y hacer que la gente hiciera, pero ellos realmente no podían, no hacían absolutamente lo que Dios había ordenado. Ahora, ¿por qué lo digo, mis queridos hermanos? Muy sencillo. Porque miren lo que dice lo siguiente. Jesús les dijo claramente que tenían que, hermanos, ser dadivosos. Pero ¿cuáles fueron los tres malos procederes por los que Jesús pronunció castigo a los fariseos? ¿Y con qué palabras se ensaña el diezmo en estos versículos? Versos 42 al 44 del mismo libro de Lucas capítulo 11. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Estos os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcro que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Hermana, gracias, hermanos. Y miremos, hermanos, claramente tres hay, hermanos, importantes que estos fariseos, hermanos del Señor, claro, ustedes son muy buenos para dar el diezmo de la menta, el eneldo, de esto y lo otro, pero han dejado lo más importante, la justicia y la misericordia. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer que lo otro y aquello, hermanos. ¿Saben, hermanos? Hay personas hoy en día son muy buenos, dados para qué. Son dados muy buenos para seguir el régimen, por así decirlo. Para seguirlo a la ley, son dadivosos, dan ciertas cosas, hermanos, pero no son justos. No tienen misericordia. Yo debo de ayudar, debo de diezmar, debo de dar esa parte, esa ofrenda es importante, pero ¿cómo estoy con mi prójimo? ¿Cómo estoy con mi hermano? Mis queridos hermanos. Por eso Jesús dice hipócritas a los fariseos claramente. Porque llevaban la cara, en el cierto sentido, era bueno para hacer ciertas ordenanzas, pero en realidad, hermanos, no cumplían absolutamente nada. En otras palabras, vamos a hacer lo que hagan, que duela, hermanos, si vivía una vida de apariencia. Tristemente, así era una vida farisaica de los fariseos. Y hoy en día, quizás en el contexto, hermano, de la palabra, puede haber también hermanos o grupos de hermanos
que tengan esta misma tendencia, sin llegar a ofender a nadie, mis queridos hermanos. Pero sí tenemos que llegar a aprender de Jesús, al saber, hermano, que lo más importante, esto hay que hacerlo, y es importante, pero hay que hacer justicia y misericordia. Tenemos que saber cómo estamos con nuestros prójimos, cómo ayudamos, cómo servimos, hermanos. Falta lo más importante, hermanos, el amor. Si no tenemos amor, hermano, nada de lo que tú y yo hagamos, hermanos queridos, no tiene sentido. Jesús quería que aprendiéramos a amar los unos a los otros. Amén. Bien, mis hermanos, sigamos avanzando. ¿Cuáles son las 3 reprimiendas que él pronuncia sobre los escribas? Versículo 45 al 52. Vamos a leerlo y luego vamos a parafrasear el texto, leemos algunos textos y luego vamos al 52, para que no leamos tan largo el texto. ¿Listo? Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos mataron y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió en el altar y el templo. Si os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley. ¿Hasta el qué? El 52, por favor, leemos el 52 de una vez. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y a los que entran se lo impedisteis. Amén. Miremos, hermanos, Jesús claramente estaba diciéndole, amonestando a esos fariseos, hermanos, que colocaban cargas sobre sus hermanos. Y lo tremendo de todo es que ni ellos podían llevarlas, ni ellos podían alzarlas, no las hacían, pero sí querían que los demás como las cumplieran. Por eso había personas que querían seguir, hermanos, pero no podían porque no entraban, porque se les impedía con tantas cargas, hermanos. Es impresionante, hermanos, cuando leemos esta reprimenda, como el Señor Jesús, hermanos, está siendo claro. Por eso, hermanos, tenemos que vivir un evangelio, por ejemplo. No coloquemos cargas pesadas en nuestros hermanos, cosas que no se puedan llevar, hermanos. Es impresionante cuando leemos esto. El espíritu farisaico siempre quiere someter al otro, y ellos no querían hacer, pero sí quieren que los demás cumplieran, hermano. El que debo ser a cumplir soy yo, para que se viva el evangelio, por ejemplo. Amén. Eso quería enseñarnos Cristo, mis queridos hermanos. Ahora, ¿de qué manera los escribas ataron cargas a los hombres? Verso 46. Vamos a leerlo. Y él dijo: Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Impresionante, ellos ni siquiera podían hacerlo, pero sí querían que los demás lo hicieran. Jesús fue claro, mis queridos hermanos. ¿Cómo atestiguaba contra ellos los monumentos a los profetas? Versos 47 y 48. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres.
de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificasteis sus sepulcros. Tremendo, hermano. Otras palabras, siguieron con la misma reprimenda, la misma tradición, y venían apedreando, venían azotando, y no querían obedecer, hermanos, por la tradición. Así es de que estos fariseos se hacían igual que sus padres, hermanos, porque venían de tradición en tradición. Por eso, hermanos, tenemos que romper la tradición, hermanos, y servir y hacer las cosas como ordena Cristo en su palabra. Amén. Muy bien, sigamos entonces estudiando, hermanos, la palabra de Dios, y sigamos analizando esta lección que está muy, muy interesante, mis queridos hermanos, que toca realmente el corazón de los seres humanos, especialmente nosotros, hermanos, para poder ser transformados y cambiar y llevar una vida más ordenada conforme a la palabra del Señor. Ahora miremos qué se le imputaría a esa generación. Vamos a leer lo que dice el capítulo 11, versos 49 al 50. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas, que se ha derramado desde la fundación del mundo. Hermanos, esto es impresionante. Estos hombres apedrearon, mataron a los profetas. Y Dios les pedirá cuenta ¿a quién? A ellos, mis queridos hermanos, de esto que hicieron. Por eso es muy interesante saber, hermanos, de que tenemos que aprender a identificar y a vivir nosotros hoy, en el tiempo en que estamos, hermanos, una vida de acuerdo a la palabra de Dios, una vida de acuerdo a lo que el Señor ha establecido. En otras palabras, ser obedientes a sus estatutos, a sus mandatos, hermanos. No vivir por tradición, sino seguir todo el ejemplo de Cristo nuestro Señor. Amén. Ahí está, hermanos, para que no nos sorprenda, hermanos, pues cuando no fuimos sorprendidos como los fariseos, hermanos, a llevar muchas cargas, que la gente haga muchas cosas, pero realmente, hermanos, lo que importa es que el ser humano lo llevemos a que tenga una relación unida a Cristo. Amén. Eso marca la diferencia y te hace un cristiano verdadero a ti, mi querido hermano y amigo que me estás escuchando. Ahora, hagamos otra pregunta. ¿Qué efecto real tuvo la enseñanza de estos expositores de la ley en el verso 52? Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado de las llaves de la ciencia. Habéis quitado las llaves de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Tremendo. Habían personas que realmente llegaron con el conocimiento, tenían la sabiduría, la ciencia, realmente la palabra, lo que el Señor quería enseñar, pero ellos se lo impedían, hermanos. ¿Por qué? Por sus tradiciones. Hoy también, como ayer, muchas veces, hermanos, hijos de Dios tienen revelaciones y son revelados, quieren vivir con la palabra, pero otros le dicen: no, hay que seguir por la tradición, hay que hacerlo de esta manera, porque así se hizo siempre. Y entonces, hermanos, se ahoga o se apaga la verdadera llama del Evangelio. Mis queridos hermanos, tenemos que nosotros, vuelvo y lo digo, no me cansaré de repetirlo, hacerlo a la manera de Cristo. Amén. Ahora, quiero que compartamos otra pregunta. ¿Qué hicieron los escribas y fariseos con la palabra de Jesús? En el verso 53 a 54. Diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándoles y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Impresionante, mis queridos hermanos, cómo ahí un motín de hermanos trataban de preguntarle, hacerle muchas preguntas. ¿Para qué? Para que si se equivocaba, entonces acusarle, hermanos, estos fariseos que querían matar al Señor, hermanos, por venir a dar la verdad, por predicar la verdad, por enseñar el evangelio como tenía que ser, para sacarlos del error a ellos. Y tuvieron la oportunidad de tener la luz de Cristo que Jesús estaba enseñándoles, pero no la aceptaron. Hermanos, el Señor nos ayuda a nosotros. Ya tenemos la palabra, ya conocemos la historia y tenemos entonces que, hermanos, ahora es nosotros seguir el ejemplo de Jesús
y hacer su voluntad. Amén. Y no ser hipócritas, sino vivir conforme a la palabra. Que Dios les bendiga, mis hermanos, en esta hora. Amén. Bueno, hemos regresado. Gracias a todos por seguirnos acompañando y a los que se van sumando, bienvenidos. Estamos estudiando las primeras 10 preguntas de la escuela sabática, la lección número 8. Estamos en el capítulo 11 de Lucas, en el 37 en adelante. Y hemos estado hablando un poco acerca de la religión falsa y cómo es que el Señor les llama necios a esas personas que pretenden llevar una santidad basada en obras. Yo me gustaría complementar un poco lo que hemos leído hasta acá. En Jeremías 5:21 dice: oíd ahora eso, pueblo de necios e insensibles, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Hay otro versículo en Lucas 24:25 que dice: entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas les han dicho. Aquí hay otro texto también igual que quiero que nos quedemos un poco. Salmo 75:4 y 5, son bien cortitos. Dice: dije al orgulloso, no jactéis, y a los impíos no alcéis la frente. Pero fíjense que esos comentarios que se están dando a la gente que es impía, también se lo está dando, por lo menos aquí en el capítulo 11, a la gente que tenía la verdad. No está hablando a aquella gente que profesaba, que tal vez no era del pueblo de Dios. No, está hablando del pueblo de Dios. Ese mensaje tienes que tomarlo tú. Tienes que hacerlo propio. Y tenemos que darnos cuenta de aquellas cosas que pueden ser que sean muy buenas, pero pueden ser que te estén llenando a ti de una falsa santidad. Hoy por hoy tenemos tal vez el ímpetu de salir en las redes sociales y publicar tal vez una cadena, una información que tenga que ver con las inyecciones, con todo eso que la profecía nos marca como algo que tiene que ser muy real, algo que tiene que impactar, algo que es el preludio tal vez de un control masivo sobre la sociedad. Pero ese dato como tal no sirve si no viene acompañado de un buen testimonio. Hoy me encuentro muchísimas iglesias que están tal vez colmadas de bendiciones con respecto a la información, a la liturgia, tal vez a la información que podemos tener, a la correcta interpretación de quién es la deidad, de la profecía, pero la forma en cómo procedemos se carece bastante del amor, de la piedad, de la justicia, y eso es un poco de lo que el Señor está hablando en estos primeros capítulos. Nos damos cuenta que esa gente pretendía elevar y tal vez limpiar y hacer unos monumentos estupendos a los profetas que ya estaban muertos, tratando de generar una justicia o tratando de decir, ¿sabes qué? Yo soy como ellos. Y eso viene muy a bien a lo que estamos viendo hoy en día. Hoy en día, por lo menos, a los que estamos creyendo en la fe adventista, a los que consideramos que son los pilares fundamentales de la religión que el Señor, que de la verdad que Dios dejó en ese mundo. Muchos de ellos se levantan el cuello diciendo, ¿sabes qué? Yo venero, bueno, no venero, perdón, pero yo estoy lo más apegado a los pioneros adventistas. Yo tengo toda la información, yo no me desvío ni un punto ni otro de lo que los pioneros adventistas creían. Pero lo que esas personas no ven es de que cuando nosotros tenemos la necesidad de comparar nuestra doctrina, la necesidad de poder sentarnos a dialogar una información que tal vez pueda estar generando controversias entre nosotros, no tenemos ni siquiera la misma actitud que tenían los pioneros adventistas para poder abordar esos temas que, si bien había muchísimas cosas que ellos no tenían en común, sí tenían la necesidad de encontrar la verdad y una vez encontrarla, practicarla. Y hoy por hoy nos subimos en este barco en donde todo mundo levanta a los pioneros adventistas como algo que para destacar, como que eso es lo que nos hace diferente. Pero lo que debemos de entender, al igual que a los fariseos, es de que no deberíamos de estar levantando el nombre de los pioneros para poder sentirnos cercanos a una verdad, sino tener el mismo espíritu y la misma entrega. Hoy por hoy muchísimas personas que tienen esa actitud siguen teniendo los privilegios que tal vez la gente del mundo tiene para poder sobrevivir. Y ¿nos podemos decir tal vez religión verdadera?
Recuerden que ese mensaje que estamos leyendo hoy de los fariseos, no lo coloquemos a la historia, coloquémonos en la vida real, en la realidad que tenemos ahora. Si ellos tenían a los profetas, ¿qué tenemos nosotros ahora para estar levantando? Si tenemos como ejemplo a los pioneros, por lo menos a un par de ellos tuvieron que vender todo para poder dar a conocer la verdad. Hoy, ¿qué estamos haciendo en pos de dar la verdad? ¿Qué sacrificios tú estás dando? Muchos de ellos, algunas personas me decían, fueron intemperantes tal vez, la forma en cómo manejaban su salud. Bueno, pero hicieron muchísimas cosas en favor de un evangelio. ¿Qué estás haciendo tú por ello? Aquí dejamos entonces sentadas las bases, digo, porque ya me estoy pasando del tiempo, de por lo menos unos puntos muy, muy importantes. Número uno es la vida de apariencias de una religión que profesaba ser la verdad. Otro es de que la falta de justicia, la falta de misericordia, la falta de amor en un pueblo que se decía tener la verdad. Entonces, son dos cosas. Tenían mucha verdad, tenían mucha información y carecían de la justicia, del amor y la misericordia. Una religión no puede estar separada de estas dos cosas. Tiene que estar muy unida porque eso es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, porque fue lo que hizo Él aquí. Y bueno, no me adelanto más porque nuestro hermano Henry trae para nosotros un par de comentarios más que van a ser muy interesantes. Así que vámonos entonces con nuestro hermano Henry y seguimos comentando lo que él traiga aquí a esta escuela sabática. Hola mis hermanos, qué gusto nuevamente poder estar acá, saludarles y compartir con ustedes algunas ideas, algunos pensamientos maravillosos de la palabra de Dios. Muchas gracias de verdad a cada uno de ustedes por estar siempre ahí conectados, siempre pendientes, siempre escuchando y siempre recordando de la verdad. Esto es importante. Pero lo más importante es el estudio que usted hace, es ese estudio personal donde Dios se cumple la promesa de que el mismo Padre es el que te va a enseñar. Así que, por favor, no nos quedemos, insisto en esto, no nos quedemos con lo que escuchamos. Hagamos nuestro estudio personal y puede ser que alguna de las cosas que yo diga no son necesariamente como yo las estoy diciendo. Por eso es tan importante que Dios mismo te hable. Un abrazo nuevamente desde Costa Rica. Muchas gracias, hermano Arturo, y a cada uno de ustedes de verdad por estar en estos momentos escuchándonos. La lección número 8 de esta semana, como ya se hizo la introducción, nos lleva a un momento muy interesante donde Jesús fue invitado por un fariseo a que fuera a su casa. Yo no sé en realidad, mis hermanos, las intenciones de este fariseo. La Biblia no abunda mucho. Pero bueno, se dio toda una situación. Este fariseo invita a Jesús a que vaya a su casa a comer y bueno, por supuesto que muchos otros fariseos también le acompañaron, ¿verdad? Es muy interesante. Cualquier historia de fariseo, mi hermano, y principalmente este tipo de historias llaman mucho la atención porque los fariseos eran enemigos acérrimos de la verdad, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y de verdad que es sorprendente ver a un fariseo con buenas intenciones, como en el caso de Nicodemo y como en el caso de algunos otros fariseos que la Biblia menciona, que en realidad eran personas que sentían un vivo deseo de conocer la obra y a nuestro Señor Jesucristo. Mi parte está basada en Lucas capítulo 12 y bueno, ahí hay algunas cosas muy interesantes que quisiera comentar, quisiera compartir con ustedes en esta hora. Entendiendo el contexto, ¿verdad? Y quizá todo esto tiene que ver con un texto clave que se encuentra en Lucas capítulo 11 y el versículo 38. Yo sé que ya se leyó en la primera parte, pero es que este texto es clave porque quizá todo lo demás que sucede y que se dice durante lo que hemos estado haciendo esta semana gira en torno a esto. Fue en donde el fariseo, dice Lucas 11:38, por favor abramos nuestras Biblias, y cuando el fariseo, Jesús entra a su casa y cuando el fariseo lo vio,
se maravilló de que no se lavó antes de comer. Ve qué interesante, ve lo que le llama la atención a este fariseo. A este fariseo no le llamó la atención el aspecto físico de Jesús, quizá lo que había escuchado. Lo que le llamó profundamente la atención es que Jesucristo iba a comer y no se lavó las manos. Ahora, ¿por qué digo, hermanos, que esto en torno a este texto quizás es que gira todo lo que dijo Jesús? Bueno, ahorita vamos a ver. En los fariseos no había causado mucha impresión, pero había una gran multitud según capítulo 12 y el versículo 1 de Lucas, había una gran multitud, eran tantos que dicen las escrituras que entre ellos se atropellaban. Imaginémonos como un estadio o un evento de esos donde hay tanta gente que la gente termina atropellándose. E inclusive hemos visto noticias en más de una ocasión de que mucha gente termina inclusive muriendo. Bueno, la Biblia no registra que aquí murió nadie, pero era un evento parecido. Había tanta gente, según Lucas capítulo 12 y el versículo 1, había tanta gente que la gente se atropellaban entre sí. Pues todo el mundo quería agarrar el mejor campo, todo el mundo quería estar tan cerca probablemente de Jesús como fuese posible. Y así que Jesús le dijo primeramente a sus discípulos, antes de comenzar a hablar a la multitud, Jesús se vuelve a los discípulos y les dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Ahora déjenme decirle, mis hermanos, que esta no es la única vez que Jesús le dijo algo así a sus discípulos. Jesús en más de una ocasión le dijo a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. Ustedes pueden hacer su propio estudio y pueden llegar a sus propias conclusiones. Allá, por ejemplo, en Mateo capítulo 16 y el versículo 12, Jesús dijo algo muy interesante. Ya casi termino con ese texto, el que estábamos leyendo. Jesús dijo en Mateo 16, 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, porque Jesús les había dicho en esta ocasión también que se guardaran de la levadura de los fariseos, sino de la doctrina de los fariseos. Ahora, según este texto, claramente la levadura de los fariseos, Jesús se refiere a la doctrina de los fariseos. Levadura de los fariseos es lo mismo que la doctrina de los fariseos, pero haga su propio estudio. Ahora, quiero terminar el versículo 1 de Lucas capítulo 12. Jesús le dijo primeramente a los discípulos, antes de dirigirse a la multitud, Jesús le dice a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Ok, aquí definió Jesús, levadura igual a doctrina. ¿Y cuál es la doctrina o la levadura de los fariseos, según el mismo Jesús? Es hipocresía. O sea, la levadura de los fariseos, cada vez que usted se lo encuentre en los términos de Jesús, principalmente que fue el que utilizó este término, es la hipocresía. Ahora, hipocresía, mis hermanos, es, según el contexto bíblico, lo pueden buscar ahí en el Strong, es la G275271, es actuar bajo una parte fingida. Escuche lo que es hipocresía, actuar bajo una parte fingida. O sea, no es actuar completamente fingido, es actuar normalmente, pero una parte es fingida. Como cuando usted dice, como cuando usted le cuenta a alguien, mira que hoy tuve un problema con mi jefe, pero yo no me le quedé callado. Yo le dije sus 4 cosas también. Yo le dije que mira, que eso no estaba correcto y que él no podía hacer eso y que él no tenía la autorización de hacer tal cosa. Y usted lo dice, en realidad usted habló con el jefe. Lo que pasa es que hay cierta parte ahí que es fingida, no es real. Puede decir que el tono con que usted le habló a su jefe en realidad no fue el que usted está expresando en ese momento. O puede ser que las palabras fueron muy parecidas, pero no fueron las palabras exactamente que usted está
fingiendo en ese momento. Eso es hipocresía, es, una vez más lo digo, actuar bajo una parte fingida. Hermano, la hipocresía es algo invisible al ojo humano. ¿Cómo saber si la persona está siendo hipócrita? Algunos hermanos, en realidad, y quizá nosotros hemos caído en ello también, algunos somos tan hipócritas que ya casi no podemos ni disimularlo. Pero, al fin y al cabo, nadie te puede acusar por algo que usted está diciendo hipócritamente. ¿Quién conoce su corazón? ¿Quién es su corazón para saber si en realidad ese dinero que usted me dio, en realidad lo hizo hipócritamente? Porque puede ser que usted me dio un dinero porque me vio en una necesidad, pero al fin y al cabo puede ser que había hipocresía de por medio. Una partecita de toda la obra que usted hizo era hipócrita. ¿Cómo saber eso? Nadie, excepto usted mismo. Y Dios puede saber si lo que usted y yo hacemos, lo hacemos con una pequeña parte fingida hipócritamente. Jesús, como dije anteriormente, muchas veces dijo a sus discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos. Ahora, veamos esto. Jesús llega a la casa de este fariseo y se sienta a comer y no hizo algo visible. Ahora entramos con un aspecto visible y está el aspecto invisible. Ahora, la doctrina, la levadura de los fariseos gira en torno a esto. Este fariseo se maravilló de que Jesús no se lavase las manos. Ahora pregunta, ¿eso es algo visible o es invisible? Es algo visible, sí. O sea, todo el mundo veía donde las personas llegaban y tomaban un poco de agua y se lavaban las manos. Ahora, esta es la doctrina de los fariseos. Es una doctrina externa y lo podemos ver por todo el resto del capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. La doctrina o la levadura de los fariseos es externa. Él se maravilló de que Jesús no se lavó las manos. ¿Por qué? Porque esto fue un acto externo. Ahora, como la levadura, como la hipocresía, es algo que nadie puede saber si es real o no. Entonces entramos en este aspecto. Muchas personas hoy en día, según nuestros ojos, que solamente ve lo visible, no ve lo invisible, muchos de nosotros, estoy seguro que conocemos a algunas personas que han muerto y que usted dice, pero es que ese hermano o esa hermana de verdad que demostraba que tenía mucho amor, de verdad que demostraba que amaba mucho a Dios. Lo que pasa, mis hermanos, es que usted y yo no sabemos cuánta hipocresía ni cuán real eran las acciones de esa persona que usted y yo estamos juzgando. Entonces, según nuestro criterio de que vemos con estos ojos humanos, vemos solamente lo visible, entonces nos juzgamos o nos hacemos un propio criterio de quién tiene derecho y quién no tiene derecho. Entonces, si a usted y a mí se nos pidieran una lista de personas posibles que van a estar en el cielo, usted y yo, ¿qué inmediatamente se viene en nuestra mente? Se viene lo externo. Esta persona daba diezmos, esta persona iba a la iglesia, esta persona ayudaba a los necesitados. Todos son acciones externas. Esa es la doctrina de los fariseos. Pero solamente la persona y Dios sabe lo que hay en el corazón. Si aquello es sincero o si es hipócrita. Por esta razón, es que siguiendo con el capítulo 12 de Lucas, ahí nos damos cuenta de que nos dice que
Y ahora lo conectamos con Eclesiastés, por ejemplo, por decir uno de los tantos textos, Eclesiastés capítulo 12 y el versículo 14 que dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Lo que usted y yo no podemos ver con esos ojos, entonces Dios lo va a traer a juicio. Porque mis hermanos, en el cielo van a haber sorpresas. Van a haber muchas sorpresas. De personas que usted creyó que deberían de estar allá y simplemente no van a estar. ¿Por qué? Por la doctrina de los fariseos, por la levadura de los fariseos, que se preocupaban por el adorno externo. Aparentar, mis hermanos, aparentar no es tan difícil. Y déjeme decirle, gracias a nuestro Padre Celestial, que Él lo que ve en nuestro corazón. Si Dios viera como vemos nosotros los humanos, estaríamos en serios problemas. Traerá toda cosa encubierta, lo que usted y yo no podemos ver. Como este fariseo se sorprendió de que Jesús no se lavara las manos, pero ¿qué había en su corazón? ¿Qué había en el corazón del fariseo? Y al mismo tiempo, ¿qué había en el corazón de Jesús? Jesús no se lava las manos como un acto externo, pero su corazón está abundante de amor para con el prójimo y para con su Padre. Este fariseo probablemente nunca hubiese comido sin lavarse las manos, un acto externo, pero su corazón estaba lleno de violencia, de maldad y de deseos inclusive de matar al Hijo de Dios. Ahora, siempre sobre esto, por eso les digo, lo que el fariseo dijo en Lucas 11:38 gira todo lo demás que dijo Jesús y que está escrito en estos capítulos. Jesús dijo un poquito más adelante que no le temamos a los que matan el cuerpo. Ahora, matar, pregunto, ¿matar es acto visible o invisible? Matar es un acto visible. ¿Cierto? Jesús dijo, no, lo externo no teman ustedes. No teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada. O sea, ustedes deben de temerle, dijo Jesús en el versículo 5 ahora de Lucas capítulo 12, temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. El poder es algo, bueno, podríamos decir que hasta cierto punto visible, pero es más algo invisible. No se puede ver, usted no puede ver el poder. Puede ver las acciones, el resultado del poder, pero no puedes ver el poder en sí mismo. Jesús lo que está diciendo aquí, y recuerde que relacionado totalmente con lo que dijo el fariseo es, ¿ustedes por qué se preocupan por las cosas externas? ¿Por qué ustedes se preocupan por quién se lava las manos y quién no se lava las manos antes de comer? ¿Por qué usted y yo nos preocupamos por quién come huevos y quién no come huevos? O por quién come pescado y quién no come pescado. A esos dijo Jesús, esos ni se preocupen por eso. Preocúpense en ustedes por las cosas que simplemente no se pueden ver. ¿Comprendemos, mis hermanos, el enlace que hay aquí entre todo lo que estamos diciendo? En realidad, la enseñanza es la misma. No debemos temer a los que hacen cosas visibles, ya que no hay nada escondido. Yo no sé si en su caso, vea, hay algunas personas, algunas mujeres, qué sé yo, que tal vez son un poco, hablando del mundo, un poco atrevidas, qué sé yo, son muy espontáneas y ellas son lo que son. Y muchas veces, ¿verdad? Tal vez algunas personas decían, no, tienes que cuidarte de esta muchacha o tienes que cuidarte de este muchacho, porque, vea, de esas personas no hay que cuidarse. De las personas que te dicen las cosas de frente y le dicen, ¿sabe qué? Mi hermano, no me gusta lo que usted dijo.
No me parece lo que usted está hablando. Oh, qué lindo, porque usted sabe con quién se está enfrentando. Pero aquel que a todo le dice que sí, que mira, si digo esto dice que sí, a lo otro le dice amén, a esto le dice amén, a todo mundo le dice amén. Y cuando esa persona no está, ese amén desaparece y viene la crítica, viene la parte hipócrita. No le temamos a las personas que externan lo que es. Tenemos que tenerle temor a las personas que se quedan calladitas. Que se quedan calladitas. Vamos a avanzar, mis hermanos, porque ya se nos está acabando el tiempo. Un poquito más adelante, Jesús dijo allá, ya ahora en el versículo 8 de Lucas 12, yo digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Confesar. ¿Qué significa esto? Para que nuestro amado Maestro, nuestro Señor Jesucristo, nos confiese delante de los ángeles de Dios, dice que nosotros debemos de confesarlo delante de los hombres. Confesar es asentir, es la G3056, es asentir, es profesar, prometer, confesar, declarar, hacer. Ahora, veamos algunos textos, 2 textos por lo menos, que nos ayudan a comprender este aspecto más claramente. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Todo aquel que confiese, recordemos lo que decía el texto, todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué cosa debemos de confesar nosotros? Que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es todopoderoso porque el Padre le dio la potestad y ese poder, esa vida, Él la quiere implantar en nosotros. Eso es confesar. También dice Juan capítulo 12 y el versículo 42, con todo eso, aún muchos de los príncipes creyeron en él, mas por causa de los fariseos, no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué triste, ¿verdad? Creer en Jesús, creer en su obra, pero no confesarle por temor a perder la gloria de los hombres. Confesar, mis hermanos, es vivir. Confesar es vivir la vida de Cristo. Confesar es demostrar que la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario tiene poder en nosotros. Es muy fácil confesar con la boca. Es muy fácil hablar, es muy fácil decir. Esto es más profundo, mis hermanos. Muy interesante, mis hermanos, un par de aspectos y terminamos. Es lo que dijo Jesús después de haber dicho todas estas cosas. Jesús dijo, todo aquel, Lucas 12:10, todo aquel que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Esto, hermanos, se ha prestado para un montón de interpretaciones. Algunas son más convincentes que otras. Algunos tratamos de hacer las cosas bastante difíciles y causar más confusión de la que podría haber. Dice el texto que usted y yo podemos hablar en contra del Hijo del Hombre y eso se nos perdona. A Jesús lo escupieron, a Jesús lo maltrataron, y Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero dice ahora que blasfemar contra el Espíritu no les será perdonado. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Muchos dirían, bueno, pero, y al fin y al cabo no son los mismos, Jesús y el Espíritu. Hermanos, tenemos que tener en claro algo aquí,
Y por favor, hagamos nuestro propio estudio también. El Espíritu Santo no es solamente el Espíritu de Jesús. El Espíritu Santo es la vida del Padre y la vida del Hijo juntos. Juan capítulo 14, el versículo 23. Es la presencia del Padre y de su Hijo en un solo Espíritu que se ha prometido a usted y a mí, si solamente creemos, si confesamos que Jesucristo es el Señor. Es probablemente lo único para lo que no hay perdón según la Biblia. Ahora ve qué interesante, terminamos con esto. Jesús dijo, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y potestades, no os preocupéis de cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis de decir. Pero si blasfemamos contra el Espíritu Santo, ¿cómo hemos de recibir ayuda en aquella hora? Se me olvidaba decirles que blasfemar es la G989, que significa vilipendiar. Ahora, escuchen lo que es vilipendiar. Mostrar desprecio por una persona mediante la palabra o los actos. Cuando usted y yo actuamos deshonestamente, cuando usted y yo actuamos de una forma desagradable ante los ojos de Dios y ante los hombres, usted y yo estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. No es palabra sí y acción. Algunos, estoy seguro que todos nosotros diríamos, no, yo nunca he blasfemado contra el Espíritu Santo en palabra y en acción. Cuando usted es deshonesto, cuando usted y yo perdemos la paciencia y decimos cosas que no tenemos que decir, estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Pero principalmente cuando usted y yo resistimos una y otra vez, porque recuerde que la obra del Espíritu Santo es convencer de pecado. Que Dios te bendiga, mis hermanos. Gracias, hermano Arturo. Un abrazo nuevamente. Gracias a cada uno de ustedes por la paciencia, por el cariño y por todas las demás cosas lindas que nos muestran siempre a través de escuchándonos e invitando, inclusive muchos de ustedes que invitan a otras personas a que se conecten a este programa. Un abrazo grandísimo para cada uno de ustedes, mis hermanos. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, hemos regresado. Gracias, hermanos, por continuar con nosotros. Gracias, hermano Henry. A mí me llama bastante la atención, en particular, me llama bastante la atención los primeros capítulos, los primeros versículos del capítulo 12. Recuerden que estamos continuando con la lectura. Y me llama la atención cómo se habla del el versículo número 1. Lo voy a volver a leer, que dice: en eso, juntándose por millares la multitud, tanto que unos u otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No sé si ustedes cómo se imaginan esa escena. Yo me imagino la escena, el Señor Jesús tratando de caminar, los discípulos cercanos a Él, y Él volteando a hablar con ellos, a decirle: cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, cuidado con ellos, como una advertencia. Y a mí me llama la atención esta parte, porque es una continuación de lo que venimos hablando. La hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Por lo menos no voy a buscar la definición en diccionario, pero sí lo voy a tratar de aclarar aquí con los pasajes que hemos leído hasta acá, que es una doble vida. Aquellos que pretenden tener una santidad, pero que en la práctica presentan una actitud totalmente distinta al mensaje que se está dando. Aquí el Señor Jesús está levantando un punto y diciendo: señores, cuidados de la hipocresía, cuidados de esa levadura, que no sean influenciados con ellos. No le teman a ellos, témanle a aquel que sí puede ver sus actitudes en secreto, aquel que realmente les conoce en casa, porque Él entonces tiene la capacidad de ¿qué cosa? De quitar nombre de ustedes del libro de la vida.
Vamos entonces a analizar un punto más. Me he desplayado bastante. Vamos a analizar un punto más con nuestra hermana Selma. Acá también trae algunos puntos que llaman bastante la atención y vamos a cerrar el círculo completo, por lo menos de la perspectiva que nos ha tocado a nosotros analizar y hemos entendido. Yo sé que ustedes tienen más comentarios, más puntos de vista. Por favor, déjenlo aquí en el chat, que todos los comentarios los vamos a estar leyendo. Así que vamos entonces con las perlas que ha recopilado nuestra hermana Selma. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. El Señor les bendiga. Mi nombre es Selma Morales y les doy la bienvenida una vez más a esta sección Perlas Escogidas de los Testimonios. En esta ocasión, para hablar un poco y aportar un poco a la lección 8, que se titula Jesús cena con los fariseos y pronuncia amonestaciones contra la hipocresía y la mundanidad. Ya desde el tema, desde el título, es una lección que va a ser interesante, yo creo está teniendo mucho que decir y bueno, pues vamos a enriquecerla con algunos textos de la hermana Elena. Así que sin más preámbulos, comenzamos. El interés del pueblo en Cristo y su obra había aumentado constantemente. A los circunstantes les encantaba su enseñanza, pero también los dejaba muy perplejos. Habían respetado a los sacerdotes y rabinos por su inteligencia y su piedad aparente. En todos los asuntos religiosos, habían prestado siempre obediencia implícita a su autoridad, pero ahora veían que estos hombres trataban de desacreditar a Jesús, maestro cuya virtud y conocimiento se destacaban con mayor brillo a cada asalto que sufría. Miraban los semblantes agachados de los sacerdotes y ancianos y ahí veían confusión y derrota. Se maravillaban de que los sacerdotes no quisieran creer en Jesús, cuando sus enseñanzas eran tan claras y sencillas. No sabían ellos mismos qué conducta asumir. Con ávida ansiedad se fijaban en los movimientos de aquellos cuyos consejos habían seguido siempre. Aquí vemos el contexto de cómo las personas se sentían en ese momento con respecto a las enseñanzas que siempre habían recibido y a las personas que portaban estas enseñanzas y cómo estas mismas personas los estaban haciendo ponerse en duda, ¿no? Hacia quién apoyar, hacia qué postura fijar. Jesús advirtió a sus contemporáneos que estaban en peligro de repetir los errores de generaciones anteriores. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Fíjense la advertencia tan fuerte que está declarando aquí el Señor Jesús y que les decía y que ellos no alcanzaban a ver. Ellos no entendían a qué se refería el Señor y por qué les decía estas cosas, ¿no? Pero lo estaban viendo al Señor Jesús y iba a correr su sangre en sus manos y no iban a cambiar, iban a seguir errados, ¿no? En los días de Cristo se manifestaban conductas supersticiosas hacia los lugares de descanso de los muertos y se prodigaban grandes sumas de dinero para adornarlos. A la vista de Dios esto era idolatría. En su indebida consideración por los muertos, los hombres demostraban que no amaban a Dios sobre todas las cosas, ni a su prójimo como a sí mismos. La misma idolatría se lleva a grados extremos hoy. Muchos son culpables de descuidar a la viuda y a los huérfanos, a los enfermos y a los pobres para edificar costosos monumentos en honor a los muertos. Gastan pródigamente el tiempo, el dinero y el trabajo con este fin, mientras que no cumplen sus deberes para con los vivos, deberes que Cristo ordenó claramente. El Señor aquí hace un hincapié con los fariseos y les dice, bueno, es que ustedes diezman hasta el eneldo, pero no hacen las cosas básicas, y si ustedes no hacen
el bien a su prójimo, si ustedes no procuran a los enfermos, a las viudas, si no dan testimonio vivo de mí, esto no sirve de nada. Esto que no está acompañado de sus buenas obras, de sus frutos, no sirve de nada. Es mero formalismo, básicamente. Entonces, pues ojo, porque es algo que pasa también hoy. Yo les quiero compartir aquí en México, de donde soy, el 2 de noviembre, justamente en este año, en este mes, las personas hacen como un gran culto a la muerte, porque se celebra el Día de Muertos. Entonces limpian las tumbas, compran coronas, compran flores, compran velas, incluso se van a los panteones y hacen comidas, bailan, se emborrachan ahí al lado de las tumbas y invierten tiempo, dinero y esfuerzo en algo que no es necesario, en algo que está por demás, y pueden tener una persona que tenga mucha necesidad al lado de ellos y no hacen nada por esa persona que está viva, prefieren gastarlo en un culto a la muerte. Entonces, no sé si pasa en otros países, pero aquí pasa y es sorprendente. Hay incluso documentales de este evento, películas y todo. Pero es justo lo que amonestó el Señor en sus tiempos y lo que está amonestando en nuestros días, que no deberíamos invertir nuestro tiempo en estas cosas que no son necesarias, que al contrario son incluso algunas para nuestra propia condenación. Fíjense, estos textos que siguen van hilados hacia la misma idea. La hipocresía le resulta especialmente ofensiva a Dios. La gran mayoría de los hombres y las mujeres profesan conocer la verdad, prefieren recibir mensajes delicados, no quieren que se ponga delante de ellos sus pecados y defectos, prefieren a los pastores acomodadizos que no convenzan al presentar la verdad. Prefieren también a los hombres que los adulan, y a su vez ellos alaban al pastor por manifestar tan buen espíritu mientras atacan al fiel siervo de Dios. ¿Les suena esto conocido? ¿Les suena como que lo han visto, lo han vivido en sus zapatos, que de pronto ustedes son los malos por decir las cosas y toda la demás feligresía pues los ve mal? Y apapachan a veces a una persona que está ahí y no está haciendo su trabajo de pastor, no está diciendo las cosas como son. Es realmente un tema del día a día, ¿no? De la actualidad. Muchos ensalzan al ministro que habla mucho de la gracia, el amor y la misericordia de Jesús, que no pone énfasis en los deberes y las obligaciones, que no amonesta acerca de los peligros de la hipocresía o que no predica acerca de los terrores de la ira de Dios. Debemos hablar de la esencia del Señor, que es amor, pero también debemos hablar de que hay de quien caiga en la ira de Dios. Entonces también nuestro mensaje hoy tiene que ser ese aviso de que el tiempo es corto, de que dejemos de hacer cosas banales, de que dejemos de perder el tiempo, porque va a llegar un día, el día de la venida de nuestro Señor, y ya no va a haber tiempo de remediar nada, de ponernos a cuentas de nada. Entonces el mensaje siempre tiene que ser directo y certero, con amor, pero pues claro. La obra del Señor debe hacerse con fervor y decisión, por encima del engaño y la hipocresía. Sus verdaderos pastores no alabarán ni exaltarán al hombre, comparecerán delante del pueblo con un claro "así dice el Señor, el Santo de Israel". Darán el mensaje, ya sea que los hombres lo quieran escuchar o lo rechacen. Si los hombres desprecian la palabra de Dios y confían en la opresión, la hipocresía y la mundanalidad, los pastores deben declarar contra ellos las denuncias de Dios para que, si fuera posible, sean inducidos a arrepentirse. Si son demasiado orgullosos para arrepentirse y confesar sus errores para volver a Dios, dando la bienvenida a la salvación y buscando con su favor, el Señor retirará su luz de ellos y dejará que caminen por las sendas que han escogido. Hermanos, este es un mensaje contundente. Debemos dejar a un lado engaños, hipocresías. No se lo quiero decir al hermano porque me lo va a tomar a mal. Debemos decir, sobre todo los ministros, las personas que están
que son dirigentes, que toman la palabra en las iglesias, en los grupos, deben dar un mensaje certero, independientemente de si la persona que lo escucha lo reciba bien o lo reciba mal, orando siempre porque esta persona cambie, porque esta persona, el Espíritu de Dios, llegue a su corazón y lo haga entender, pero debemos decir las cosas. Estamos llamados a decir el mensaje, y esa es la reprensión que se les hizo a los fariseos y la reprensión que debemos también analizar si es para nosotros. Y bueno, hermanos, estas han sido las perlas escogidas de los testimonios de esta lección 8. Espero que hayan sido de gran bendición para sus vidas, como lo ha sido para la mía. Y los dejo nuevamente con Arturo, esperando que tengan un bendecido sábado. Bueno, ya estamos llegando a la última parte de ese repaso de escuela sabática, pero ¿qué les pareció esas perlas? A mí me llama bastante la atención cómo se describe en el relato que nuestro hermano Elena G. de Guay trataba de explicar, es de que cómo el Señor Jesús, todo lo que estaba hablando, lo que estaba explicando era algo sencillo, algo sumamente claro, que iba totalmente contrario a lo que los fariseos, o por lo menos la religión, vamos a hablar de la religión porque a veces nos enseñamos bastante con los fariseos, con los líderes, pero toda la gente que estaba alrededor prefería escucharles a ellos antes que seguir a la claridad que les estaba llegando en esos momentos. Pero me llamó la atención un último punto que se leyó. Lo voy a volver, acá lo tengo. Dice, la obra del Señor debe hacerse con fervor y decisión por encima del engaño y la hipocresía. Sus verdaderos pastores, vamos a quitar la palabra pastores, vamos a poner ministros, hermanos, laicos, todos nosotros. Dice, no alabarán ni exaltarán al hombre, comparecerán delante del pueblo con un claro, así dice el Señor de Israel, darán el mensaje, ya sea que los hombres lo quieran escuchar o lo rechacen. Si los hombres desprecian la palabra de Dios y confían en la opresión, la hipocresía y la mundanalidad, los pastores deben aclarar contra ellos las denuncias que Dios tiene para su pueblo. Aquí, hermanos, eso es algo que todo mundo se sube y dice, yo estoy dispuesto a declarar al pueblo su pecado. Pero ¿saben qué es lo interesante de todo eso? Es de que los fariseos no tenían la capacidad de hacerlo, aunque tal vez conocían el problema, porque tenían algo detrás que les podían decir, oye, mira, guarda silencio porque tú tal vez estás un poquito peor en ese sentido. Si nosotros tomamos esa decisión, y si estamos hoy por hoy siendo los caudillos, aquellas personas que levanten su voz en cuello para decir al mundo y al pueblo de Dios su pecado, debemos tener en cuenta que la hipocresía va de la mano también con esa actividad. ¿Por qué? Porque lo hemos hablado en todo ese repaso, que es ir de la mano de entre lo que decimos con lo que hacemos. Y hasta aquí yo quiero dejar este repaso porque quiero que nos quedemos, si tenemos algún punto de todos los que han dicho nuestros hermanos, es que la palabra del Señor necesita hombres y mujeres con una moral basada en las santas escrituras, siempre mirando al norte, siempre teniéndolo bien presente, qué es lo que se requiere, pero sobre todo, no solamente lo que se requiere, lo que yo puedo dar de mi experiencia personal a los demás. El Señor Jesús era sencillo, práctico, era una luz para el mundo, porque iba acompañando todo lo que decía con una vida práctica que nadie podía rechazar. Hace unas 3 lecciones atrás leíamos cómo él se paraba, hablaba y todo el mundo decía, oigan, bueno, si es que este hombre habla con bastante sabiduría, vemos que sus hechos son correctos con respecto a lo que la profecía había dicho. Bueno, entonces este hombre es el Mesías. ¿Pueden decir lo mismo de nosotros? No, los hermanos, no digamos nada aquí en público, estamos muchos reunidos, pero yo quiero, por lo menos a mí me ha impresionado mucho la lección por ese lado, el énfasis que se le dio al tema de la levadura, de la hipocresía, de llevar una vida doble y de la necesidad de ser firmes a Dios y solamente temerle a Él, porque Él es el único capaz de retirarnos esa bendición que ahora nos ha regalado y que si tú crees, la puedes tener, que es la vida eterna. Así que, ¿qué les pareció el repaso de la escuela sabática?
podemos seguir hablando bastante. El hermano Henry repasó algunos puntos que tal vez no tocamos aquí, pero yo creo que ustedes lo pueden tener y lo pueden analizar en casita. Así que vamos a hacer una última oración. Les invito por favor que me puedan acompañar en esa última oración. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Padre por la oportunidad que nos regalas de poder estar aquí como hermanos reunidos a través de una iglesia virtual. Te pedimos, Padre, que nos perdones. Yo sé que hay muchísimas cosas más por avanzar. Hay muchísimas cosas que podemos reflexionar. En esta escuela sabática se han hablado varios puntos muy interesantes. Un servidor ha rescatado bastante el tema de la hipocresía, de la doble vida, porque siento que hoy por hoy es algo que está afectando a tu Grey y que necesitas más obreros firmes, que no solamente seamos capaces de denunciar al mundo y a tu pueblo un punto de opinión sobre su pecado, sino que también seamos capaces de llevar la sanidad con nuestro ejemplo, con el ejemplo que hemos obtenido al tener una experiencia cercana contigo, Padre. De la sanidad que tú nos has regalado, llevar esa sanidad a muchos más. Así que, Padre, ayúdanos a hacer un pueblo más práctico, a hacer un pueblo en donde tengamos que abordar los problemas de esa vida, pero con tu espíritu. Y solamente eso lo podemos hacer teniendo un acercamiento más y más a ti día a día. Así que, Padre, llévanos a nuestro descanso, que el día de mañana podamos estar muy despiertos para poder estar en tu día santo sábado. Todo eso lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Bueno, gracias a todos los que están con nosotros. Dios los bendiga, a los que nos acompañaron hacia el día de hoy. Mañana vamos a estar un servidor, si ustedes se suman a las transmisiones que un servidor realiza, el día de mañana no va a haber, vamos a estar en un evento muy especial, por ahí en nuestras redes sociales vamos a estar compartiendo. De la igual forma, hay muchísimos repasos y momentos de adoración que se transmiten a través de Telegram, a través de YouTube, a través de Facebook, de nuestros hermanos que comparten aquí en Tiempo Reunión. Así que si tú no tienes un lugar donde congregarte, puedes estar con nosotros de manera virtual. Así que Dios te bendiga y nos estamos viendo, por lo menos para mí, en 15 días más. Dios te bendiga. Vivimos en tiempos peligrosos, los cuales hoy más que nunca deberíamos buscar nuestra salvación. Necesitamos tener un lugar de refugio, un momento en donde congregarnos para estudiar la Santa Biblia. Lecciones bíblicas de vida cristiana, profecía, temperancia, salud, la vida de Cristo, entre otras más, deben ser parte de tu estudio personal. Y de esta manera, el Evangelio de Cristo sea para ti y puedas dar testimonio al mundo de la hermosa promesa que vive en ti. Si deseas reunirte, tenemos un lugar especial para que junto con nosotros y muchos más hermanos estudiemos estas buenas nuevas de salvación. Puedes no tener con quién reunirte. Tal vez una congregación esté alejada de ti, pero si tienes posibilidad de acceder a YouTube, puedes estar con nosotros. Todos los viernes a las 19 horas México, Colombia y 21 horas Argentina, por el canal de Tiempo de Reunión en YouTube, tienes una cita. Estamos estudiando las escuelas sabáticas de los pioneros adventistas. Puedes descargarlas gratis de nuestra página de internet. ¿Qué mejor que iniciar el día santo sábado reunidos todos como hermanos? Te invito a que puedas conectarte y permitirnos entrar a tu hogar, aunque sea de manera virtual, y juntos estudiar la palabra de Dios.